Sean todos bienvenidos a nuestro domingo científico. Bueno, sean todos bienvenidos. El tema de hoy será sobre redacción de casos clínicos, en el cual participará como ponente la doctora Verónica Rotella, asesora Feltocen, especialista en medicina interna y actual residente de dermatología. Buenas tardes, doctora. Sí, Bienvenida y bueno, adelante. dale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A pedido del subdirector de CPDEC, vamos a dar hoy una videoconferencia bastante sencilla. Preparamos para ustedes sobre redacción de casos clínicos, presidente de dermatología y también soy asesora de PSC hace algunos años. Bueno, para hablar de la redacción de casos clínicos, yo preparé este pequeño PowerPoint en el que habla un poquito de la parte teórica, los conceptos, con casos clínicos elaborados por un práctico y ustedes vayan entendiendo. Bueno, siguiendo, bueno, realmente les pido muchísimas disculpas todas, por todos estos inconvenientes tecnológicos. Ahora tratando que esto funcione y se nos está complicando, pero creo que ahora se ve la pantalla. Bueno, ¿qué son los casos clínicos? Hagamos una pequeña introducción. En la práctica clínica nos encontramos frecuentemente con casos clínicos interesantes, donde son presentados recorridas, citas o prácticas. Pese a tener un nivel bajo de evidencia científica, la publicación de un caso clínico favorece la comprensión de una guía práctica, la forma de razonamiento y el manejo de la incertidumbre. Su lectura puede incrementar el abanico de diagnósticos diferenciales clínico y estimular el espíritu crítico. Son la primera fuente de evidencia en el ejercicio de la medicina, aunque en la medicina basada en evidencia ocupan el último escalón, en que los reportes entregan un nuevo conocimiento a la medicina, aunque lo encontrado en un paciente en un contexto determinado, no puede generalizarse a otros pacientes en contextos diferentes. Clínicos solo describen y analizan un evento clínico, pero no son prueba de nada. Introducción. Especialmente en ambientes universitarios, un médico joven o estudiante de medicina y decide presentarlo en un congreso. Si es aceptado,
Se presenta como un póster o exposición en menos de 10 minutos ante una escasa concurrencia y con suerte es el fin de la historia. Casos clínicos también pueden ser presentados en sesiones clínicas, reuniones multidisciplinarias y la discusión permite el intercambio de conocimientos y experiencias, lo que resulta de mucho aprendizaje. Recordar que los casos clínicos también pueden ser publicados. Son reportes de casos clínicos. Son presentaciones detalladas en diferentes formatos de situaciones o patologías que aquejan a un paciente o serie de pacientes determinados. Las mismas incluyen desde los datos demográficos, pasando por el proceso diagnóstico, evolución, tratamiento, etc. del citado reporte. Su objetivo es contribuir al conocimiento médico presentando aspectos nuevos o instructivos de una determinada enfermedad. El proceso inicia con la selección del caso y culmina idealmente con la publicación de los mismos. ¿Cómo escojo un caso clínico? Un caso clínico merece publicar o presentarse cuando constituye una novedad. La novedad puede estar de patología o de escasa frecuencia, la presentación atípica de una enfermedad, la asociación inhabitual de dos patologías, la aparición de una nueva etiología, la creación de una prueba de laboratorio, alguna complicación inusual, secundario inhabitual de algún medicamento, empleo de una intervención diagnóstica o terapéutica innovadora, etc. ¿Qué necesito? El caso clínico, trabajo, un material bibliográfico informado, ¿cómo continuamos? Verificamos que el caso clínico es novedoso presentado. ¿Por qué? Porque publicarlo o redactarlo requiere de mucho trabajo. ¿Cómo comprobamos la conveniencia de un caso clínico? A través de dos sistemas. Con expertos en el tema, en el que nos podemos encontrar con grandes optimistas, pesimistas crónicos, coautores, usurpadores. Personas que nos digan que el caso es válido, no encuentren el interés en un caso que sí puede ser interesante, personas que pueden hacerse autores del caso, aunque muchas veces no tengan nada que ver en él, y por supuesto, usurpadores de casos. Y en la bibliografía, textos de medicina y bases de datos que siempre tenemos que optar por bases serias, buenas indexaciones para elegir los artículos. Por ejemplo, si tenemos un caso de un derrame pericárdico en una enfermedad de Erdheim-Chester, que es una variedad de histiocytosis, caso en la bibliografía, y vemos que hay de las cuales ninguna está publicada por autores en nuestro país. Entonces, con esta información concluimos que no existen reportes de este tipo de derrame pericárdico en nuestro país, por lo que lo consideramos un caso muy interesante. Otro ejemplo u otro caso clínico en el que vemos una insuficiencia renal aguda ocasionada sin causa aparente o inexplicada y finalmente secundaria a un mieloma múltiple. Revisamos los textos de medicina y vemos que hay más de 1000 publicaciones al respecto. Con ello concluimos que es un artículo poco original, entonces no sería novedoso y habría que discutir si vale la pena o no describirlo.
Manos a la obra entonces. Una vez que cogimos nuestro caso clínico. Hacer después de decidir preparar manuscrito. Aquí retrocedemos un poco y nos vamos a vez para continuar este trabajo, que es la obtención del consentimiento informado. Generalmente asistimos a casos clínicos en hospitales y escuelas, en los cuales contamos con tutores, docentes por responsabilidad académica sobre pacientes. Es con ellos con quien debemos conversar en primer término para continuar la elaboración de nuestro caso. Hacemos la bibliografía. Hacemos un listado de las publicaciones dadas, leemos relacionados. Esto lo podemos hacer en la biblioteca o ingresando a bibliotecas virtuales mediante Internet. Debemos leer detenidamente los artículos y numerarlos. Esta es la parte del proceso que requiere mayor tiempo. Una parte engorrosa y dificultosa, pero no olvidemos que con esto haremos la introducción y, por supuesto, formará la bibliografía de nuestro trabajo. ¿Cómo continuamos? Bueno, hay un montón de formatos que dependen. Hay un montón de formatos que dependen generalmente de los congresos a los que asistimos. Tratando de solucionar la diapositiva en un acto. Estoy acá. Bueno, seguimos. Según las normas de Vancouver, tenemos un esqueleto básico. Por el título, un resumen, una introducción y generalmente posteriormente, luego, la estructura. No, antes, generalmente esto también varía según los congresos o las revistas presentemos el caso, pero el esqueleto suele ser básicamente bastante similar. Entonces, tenemos el título. Es el componente esencial de todo artículo. Debe ser breve, claro, específico, sencillo, impactante y llamativo. Luego viene el resumen. Debe ser corto, concreto, fácil de leer, mínimamente 250 palabras. En el caso, merita hacer la introducción para el tema sustentado con argumentos que pueden ser epidemiológicos o clínicos, porque se publica la publicación clínica, las implicancias para la salud pública. De la literatura breve y sobre otros casos. Más de 10 artículos como referencia dentro de esta parte. De un artículo mío en el que tenemos el título,
la afiliación de los autores, el resumen en inglés y las palabras claves. Posteriormente viene la presentación del caso. Descripción cronológica importante sobre la exploración física, los resultados de exámenes o pruebas diagnósticas, el tratamiento y el desenlace. Respuesta, incluso el óbito del paciente. Si usan pruebas de laboratorio poco usuales, se deben incluir los valores normales en paréntesis y se debe narrar el proceso para llegar al diagnóstico. Al mencionar los medicamentos, se debe usar el nombre genérico y las dosis usadas. La confidencialidad del paciente, nombre y la historia clínica. Si se publica una foto ilustrativa del caso, debe protegerse la identificación. Siempre tenemos que tener la autorización escrita del paciente o de su familia. Aquí está de nuevo el mismo artículo que les mostré como ejemplo anteriormente, paniculitis como primera manifestación de una criptococosis diseminada. Es el resumen en español y la estructura del artículo en sí. Introducción, en la que hacemos una revisión del marco teórico y luego la narración del caso clínico. Investigación y demográficos de la paciente, antecedentes patológicos personales, los antecedentes de la enfermedad actual, los auxiliares del diagnóstico. En este caso nosotros utilizamos histopatología, que también se describe. Eso constituye el caso clínico que en este tipo de reportes es clave. Continuamos con el tratamiento y la evolución, en el que se tiene que hacer una breve descripción de la terapéutica y cuál es la evolución del paciente. Si tenemos varios casos clínicos, es decir, una serie de casos, tenemos otras opciones, incluyendo solo diferencias importantes entre uno y otro caso, ya sean examen físico o resultados de laboratorio. Varios casos resumidos, en cualquiera de las dos opciones, se aconseja emplear siempre un cuadro de resumen, en resumen de los casos con sus datos sobresalientes. Simplifiqué una serie conformada por 3 casos en la que hay infección de micobacterias atípicas. Vemos los auxiliares del diagnóstico, la histopatología, el tratamiento y la evolución operativo. En el caso de esta serie, en oral o en la exposición del mismo, se dice una descripción detallada de los antecedentes de la enfermedad actual y el examen físico en los 3 casos, a partir de los auxiliares del diagnóstico, este cuadro comparativo. Continuando con el esqueleto básico que nos presentan las normas de Bandura. La discusión es un recuento de los hallazgos principales del caso. Claridades o contrastes, se lo compara con lo que ya está escrito en la bibliografía, se sustenta el diagnóstico, se habla de las limitaciones y la evidencia. Compararse y se pueden mencionar las evidencias clínicas o sociales de este tipo. Se enfatiza lo relevante y cuál es el aporte científico. Generalizaciones basadas en el caso o casos descritos. Nuevamente, la bibliografía ordenada, pero no estructurada. Al hablar de la conclusión, resaltamos alguna aplicación o mensaje claro relacionado con el caso. Lo que me manejo sirve
para clarificar aspectos discutibles y por su finalidad educativa debemos tener o buscar una enseñanza futuro por recomendaciones para el manejo de pacientes similares o acción originarse a propósito del caso. Utilizando el mismo ejemplo, vemos el discusión, conclusión. Particularmente se realizaban comentarios. Es como un resumen altamente los aspectos más importantes del caso. Debemos incluir las referencias actualizadas y relacionadas con el caso y obviamente tienen que estar redactadas de manera correcta, que pueden estar al final o nuestra presentación, en caso de presentación oral, que deben incluir figuras y tablas, entendiendo que siempre un caso clínico debe ser lo más gráfico posible. En caso de que no tengamos gráficos propios de nuestro paciente, códigos de la bibliografía de referencia, siempre y cuando sea respetada y referenciada adecuadamente. ¿Cómo tenemos éxito para publicar un clínico? Hay algunos factores que deben evaluarse y que son los revisores tienen en cuenta: la novedad, la originalidad y el interés del caso, la descripción de enfermedades o entidades no descritas previamente, poco frecuentes o raras, los diagnósticos, la evolución inusual de sintomatología de una enfermedad común, de una enfermedad en la evolución. Y más para finalizar, ejemplos de diferentes formatos de presentación de un caso clínico. Aquí en caso que estaba hablando y en diferentes formatos. Eritema nodoso like o paniculitis, haciendo una criptococosis diseminada en formato de exposición. Lo que voy a hacer es las diapositivas de mi presentación oral de este trabajo, de la carátula, la afiliación, y aquí yo puse el evento en el que estaba realizando la presentación de este caso. Un poco de lo que es criptococosis utilizando referencia o bibliografía en sí. Continuamos con la presentación del caso. En el caso de una exposición oral, utilizar siempre un lenguaje científico. Presenta al clínico de una mujer de 23 años, veterinaria, procedente del medio rural, que consulta por manchas rojas en piernas y brazos. Los personales, teniendo en cuenta fármacos y la enfermedad actual utiliza la tecnología en la evolución de los síntomas. Físico, en este caso, nosotros utilizamos mucho descripción de las la presentación, pero es algo que ya depende de la persona que está presentando el caso. Nosotros no somos de decir el caso, sino más bien exponer el examen físico. Los redondeados, el tema violáceos, las piernas y brazos, por ponerles un ejemplo. El diagnóstico hacemos algo gráfico. Colocamos un cuadro en lugar de que estén datos colgados en PowerPoint que pueda resultar no muy bien a la vista. Siempre un cuadro comparativo, valores de referencia, o sin ellos es mucho más en la presentación. Continuamos con la evolución del caso, en la que decimos que con los datos que tenemos proseguimos
con una muestra de anatomía patológica para piel. Agregamos en los auxiliares del diagnóstico lo que obtenemos patología, en la que en este caso particular observamos el licuefactiva central, células gigantes, multinucleadas, como de comentar. En la siguiente histopatología observamos estructuras divergentes ovaladas, intracitoplasmáticas, en un entorno Cryptococcus neoforme. La anatomía patológica y los cultivos, llegamos a un diagnóstico de Cryptococcus geminada. En el tratamiento de evolución hacemos nuevamente lo mismo y hablamos básicamente utilizar el con fotografías nuevamente en la que ya no se observan lesiones o solamente se observan lesiones residuales. En los comentarios, en la que hacemos una revisión del caso y la bibliografía de manera breve, presentación donde resaltamos por qué es importante que se haya presentado este caso clínico. Siempre la bibliografía correctamente redactada, que por más de que no sea escrita o no sea leída dentro de nuestra presentación, ya que a menudo contamos con 5 minutos de exposición oral, siempre tiene que estar y tiene que tratar de mostrarse y finalizar la presentación. Esto, en formato póster, nuevamente lo mismo, el título, la presentación del caso, en este caso obviamente en el que no se va a realizar una exposición final, sí se escribe el examen físico y la anatomía. Aquí hay otro póster, otro tipo de caso en el que no hay a lo que es la presentación clínica de la patología. Aquí nuevamente el artículo que usamos como ejemplo, el de la paniculitis, título de revista, el título, el resumen en inglés, como ya habíamos visto antes, en el caso con auxiliar didáctico referenciados y escritos, lo mismo el examen físico, los comentarios de manera estructurada y las referencias bibliográficas. Bueno, básicamente eso es lo que yo les traje hoy. Muchísimas gracias. Les dejo una frase de mis preferidos, el Oliver Sacks, y he sido amado. Me ha dado mucho y he dado algo a cambio. Y pensado y escrito. Por encima de todo, he sido un ser sensible, un animal pensante en un hermoso planeta. Ha sido una gran aventura y un enorme privilegio. Prólogo inglés, fallecido en agosto del 2015, popular con metástasis hepática. El escritor y médico se hizo famoso con títulos como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero o Despertares, que fue llevado después al cine. Él empleaba sus casos clínicos, pacientes, enfermedades que trataba para reflexionar acerca de la conciencia y la condición humana. Y cualquier pregunta, ahí les dejo mi correo por si quieren hacer una consulta. Y nos vemos en Paraguay en septiembre de este año. Gracias. Bueno, de esta manera finalizamos esta videoconferencia. Agradezco nuevamente a la doctora Verónica por la ponencia que nos ha preparado. También pedir disculpas por los inconvenientes que se ha venido, y recordarles que el video queda grabado en la plataforma y también será enviado a la presentación a sus respectivos correos. También no olviden completar el formulario para la certificación
que estará disponible hasta las 5:40 horas, hora Paraguay. Y un cordial saludo a todos de Paraguay. Les saluda Jorge Escobar, su director del comité. Hasta el próximo domingo científico. Muchas gracias.